En todos mis años como agente forense, pensé que lo había visto todo. Masacres, asesinatos en serie, cuerpos desmembrados, pero nada me había preparado para lo que encontré en ese maldito pueblo. Mackenzie Bridge suena como un lugar tranquilo, ¿verdad? Pero lo que acechaba en sus sombras no era de este mundo. Lo que vi, lo que descubrí, me persigue hasta el día de hoy. Me llamo Ethan Brooks, soy agente forense del FBI. En 1992, a los 35 años, creía que ya lo había visto todo. Mi trabajo me había llevado a las escenas más horribles que uno pueda imaginar. Cuerpos mutilados, masacres sin sentido y crímenes tan retorcidos que me quitaron el sueño por semanas. Pero nada de eso me preparó para lo que me encontré en Mackenzie Bridge. Era un pequeño pueblo perdido en el noroeste, un lugar tan remoto que parecía haber quedado atrapado en los años 50. Las casas de madera crujían con cada ráfaga de viento y las calles desiertas me hicieron preguntarme si alguien vivía allí. Desde el primer momento, algo en ese lugar me puso los pelos de punta. Parecía un pueblo donde todos se conocían y donde los extraños no eran bienvenidos. Me enviaron allí por una razón específica, una serie de muertes que no tenían explicación lógica, que habían comenzado a atraer la atención del gobierno. Antes de que los medios o las autoridades estatales intervinieran, el FBI quería resolver el caso discretamente. Y yo fui el elegido para hacer el trabajo sucio. Con mi historial, sabían que no me detendría ante nada para encontrar la verdad. Desde el primer instante, supe que había algo raro en todo esto. Las muertes eran demasiado extrañas, demasiado específicos para ser obra de un simple asesino en serie. Mi instinto me decía que estaba a punto de descubrir algo que jamás debería haber salido a la luz. Apenas llegué al pueblo y bajé de mi vehículo, vi a lo lejos varios policías locales cercando una zona boscosa. Me acerqué rápidamente a ellos. La expresión en sus rostros mostraba la mezcla habitual de confusión y repulsión, una reacción común ante lo que se encontraba más adelante. El sheriff Hank Donner, un hombre corpulento con un sombrero que parecía formar parte de su cuerpo, me recibió antes de que pudiera cruzar el perímetro. «No tienes nada que hacer aquí, agente. Este caso nos pertenece y preferiría que nos dejaras hacer nuestro trabajo», dijo, su voz cargada de autoridad, aunque teñida de inseguridad. No era la primera vez que me encontraba con esa resistencia. Lo miré directo a los ojos y, sin cambiar mi tono, le respondí: «Si estuvieran haciendo bien su trabajo, yo no debería estar aquí». El sheriff frunció el ceño, pero no respondió. Sabía que tenía razón, y eso solo alimentó su molestia. Pasé por debajo de la cinta policial y me acerqué al cuerpo que yacía en el suelo. El lugar estaba impregnado de un olor a tierra húmeda mezclado con algo metálico, una combinación que siempre presagiaba lo peor. Lo primero que noté fue el silencio. Ningún pájaro, ningún sonido del bosque, como si todo a nuestro alrededor hubiera sido congelado en el tiempo. El cadáver era el de un hombre joven, tendido de espaldas sobre un terreno extraño. Alrededor del cuerpo, la tierra estaba quemada, formando un círculo perfecto que contrastaba con la vegetación intacta a su alrededor. No había señales de lucha, ni heridas visibles, solo la inexplicable marca en el suelo y la mirada vacía del cadáver que parecía haber muerto en un instante de puro terror. Saqué mi cámara y comencé a tomar fotos desde diferentes ángulos, capturando cada detalle. Me acerqué para observar más de cerca, pero no había marcas visibles en la piel que pudieran explicar la causa de la muerte. Era como si la vida se hubiera esfumado de su cuerpo sin dejar rastro alguno. Sin embargo,
Algo en el ambiente me hacía sentir que había más de lo que podía ver en ese momento. Después de completar la inspección inicial, me acerqué al sheriff. ¿A dónde van a llevar el cuerpo para la autopsia?, le pregunté, esperando que no me diera más problemas. Será en la morgue del pueblo, respondió con un tono de resignación y me entregó la dirección. Su resistencia inicial parecía haberse evaporado, reemplazada por un silencio tenso. Sin más que decir, tomé la dirección y dejé el lugar, llevándome el cuerpo conmigo. Conduje hasta la morgue, un edificio independiente y sombrío, donde el cuerpo sería preparado para la autopsia. No era un lugar grande ni particularmente moderno, pero cumplía con su función. Al llegar, preparé todo para el procedimiento, sabiendo que no iba a ser un trabajo fácil. Había demasiados elementos extraños que no encajaban, y la sensación de que algo no estaba bien me seguía como una sombra. Coloqué el cadáver sobre la mesa de acero y encendí el grabador de voz, como siempre hacía al iniciar un procedimiento. Iniciando autopsia de un hombre, aproximadamente 22 años, no presenta heridas visibles en la superficie del cuerpo. Procedo a revisar en detalle. Empecé la inspección, documentando cada detalle. Los rasgos del joven eran comunes, nada que llamara la atención. Revisé sus manos, buscando signos de defensa, pero no encontré nada, ningún rastro de lucha, ningún indicio de que hubiera intentado protegerse. Solo el inexplicable círculo de tierra quemada en la escena del crimen me daba vueltas en la cabeza. Al voltear el cuerpo, algo me hizo detenerme. En la nuca del joven, justo en la base del cráneo, había una marca que no había notado antes. Era una cicatriz triangular, pequeña pero perfectamente definida, como si hubiera sido grabada en su piel con precisión quirúrgica. No era una herida reciente, pero parecía casi artificial, como si no perteneciera a un ser humano. Mi pulso se aceleró mientras tomaba fotos de la marca y la documentaba en mis notas. Nunca había visto algo así en mis años de experiencia, y la sensación de que esto no era un caso normal se intensificó. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras observaba la cicatriz, intentando encontrar una explicación. ¿Qué significaba? ¿Cómo había llegado allí? Nada en los archivos que había revisado antes de venir al pueblo mencionaba algo parecido. Decidí tomar muestras de tejido alrededor de la cicatriz, así como de la suciedad que había bajo las uñas del joven. Tenía que analizar todo a fondo, pero algo me decía que las respuestas que encontraría no serían fáciles de digerir. Terminé la autopsia sin encontrar ninguna otra anomalía en el cuerpo. No había signos de envenenamiento, ni fracturas, ni nada que explicara cómo había muerto. Era como si su vida hubiera sido extinguida de golpe, dejando tras de sí solo ese extraño símbolo en su nuca. Guardé el cuerpo en el refrigerador de la morgue, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Había algo que no encajaba, algo mucho más grande y oscuro de lo que podía entender en ese momento. Salí de la morgue con el estómago revuelto. Necesitaba descansar, aclarar mi mente y pensar en lo que había encontrado. Pero mientras conducía de regreso al hotel, no podía dejar de imaginar lo que esa marca significaba. Sabía que lo que había enfrentado en ese pueblo no tenía explicación lógica y que la realidad estaba a punto de volverse mucho más aterradora de lo que jamás hubiera esperado. A la mañana siguiente, me dirigí a la comisaría para continuar con la investigación. Necesitaba acceso a los expedientes de los casos anteriores, buscando cualquier pista que pudiera ayudarme a entender lo que estaba ocurriendo. Al llegar, me recibió un oficial joven y nervioso que me guió hasta una pequeña oficina donde me entregaron los archivos solicitados.
Los documentos eran escasos, mal organizados y apenas contenían detalles relevantes. Mientras revisaba las páginas, el eco de conversaciones en la comisaría llenaba el aire, pero uno de esos ecos llamó mi atención. Un granjero dice que encontró otro cuerpo detrás de su propiedad, en la zona del bosque. Escuché que decía alguien desde otra oficina. Esa frase se clavó en mi mente como un disparo. De inmediato, me levanté y salí de la oficina para obtener más detalles. El granjero, un hombre de aspecto rudo y manos callosas, repetía su historia a un par de oficiales. Decidí intervenir. «Dígame exactamente dónde encontró el cuerpo», le pedí con tono firme. El hombre, algo sorprendido por mi presencia, asintió y me indicó la ubicación exacta. Sin perder tiempo, decidí dirigirme directamente a la escena del crimen. Conduje rápidamente hacia la propiedad del granjero, ubicada en las afueras del pueblo, justo donde el bosque comenzaba a engullir la tierra. Era un lugar apartado, donde la civilización parecía desaparecer. Al llegar, el granjero me guió hasta el borde de su propiedad, donde un pequeño sendero se adentraba en la espesura del bosque. El camino estaba lleno de raíces y ramas caídas, pero el hombre conocía bien el lugar y me llevó directo hasta el cuerpo. El cadáver estaba en una posición similar al del joven en el bosque el día anterior, pero lo que captó mi atención fue el suelo a su alrededor. Nuevamente, la tierra mostraba una extraña quemadura circular, como si algo hubiera generado un calor extremo en un área perfectamente delimitada. Sin embargo, el cuerpo no presentaba ninguna quemadura visible. Saqué mi cámara y comencé a tomar fotos, documentando la escena desde todos los ángulos. Algo en mi interior me empujaba a acercarme más al cadáver. Recordando la marca que había encontrado en la autopsia anterior, me incliné sobre el cuerpo y, con una mezcla de temor y certeza, giré su cabeza para ver la nuca. Ahí estaba de nuevo, esa maldita marca triangular, igual que la otra, grabada en la piel como un signo que no debería existir. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esto no era una simple coincidencia. La marca, las quemaduras en la tierra, todo apuntaba a algo mucho más siniestro y desconocido. Di la orden a los oficiales presentes para levantar el cuerpo, pero mientras sacaba mi reloj de bolsillo para registrar la hora, noté algo inusual. Las manecillas del reloj estaban girando descontroladamente, como si una fuerza invisible las estuviera manipulando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras sacaba de mi maletín un pequeño medidor de radiación. No era un procedimiento estándar, pero algo en mi instinto me decía que debía hacerlo. Al encender el dispositivo, las lecturas me dejaron sin aliento. Los niveles de radiación eran alarmantemente altos, algo completamente fuera de lo común en un lugar como este. Sin perder un segundo, comencé a seguir el rastro de radiación, alejándome del cuerpo y adentrándome más en el bosque. Cuanto más avanzaba, más fuerte se volvía la señal, hasta que finalmente llegué a un claro en medio de los árboles. Lo que vi allí era espeluznante. El suelo estaba cubierto de animales muertos, completamente quemados, como si hubieran sido rostizados vivos por una fuerza invisible. Aves, ardillas y hasta un ciervo yacían diseminados por el lugar, sus cuerpos carbonizados y retorcidos en posiciones grotescas. El medidor de radiación chillaba sin parar, indicando que ese era el punto más crítico. Tomé fotos de esta nueva escena, sintiendo una mezcla de horror e incredulidad. Esto no era algo que pudiera explicarse con lógica o ciencia conocida. Algo aterrador estaba ocurriendo en Mackenzie Bridge, algo que no pertenecía a este mundo, y ahora tenía pruebas que apuntaban a una verdad que estaba más allá de lo que cualquiera en este pueblo, o incluso en el FBI,
podría imaginar. Después de documentar la perturbadora escena en el bosque, regresé a la morgue con el cuerpo del joven que había encontrado allí. La sensación de inquietud crecía dentro de mí, pero sabía que debía mantener la cabeza fría. Al llegar a la morgue local, ese edificio pequeño y sombrío que parecía haber visto demasiada muerte, preparé el cuerpo para la autopsia, tal como había hecho con el anterior. Coloqué el cadáver sobre la mesa de acero y encendí el grabador de voz, iniciando autopsia de un joven, aproximadamente 20 años. No presenta heridas visibles en la superficie del cuerpo. Procedo a revisar en detalle, empecé, mi voz resonando en el silencio opresivo de la morgue. Con cada paso, la familiaridad del proceso contrastaba con la extrañeza del caso. Al revisar el cuerpo, todo apuntaba a la misma historia. No había signos de lucha, heridas o cualquier otra explicación visible para su muerte. La piel estaba intacta, sin contusiones ni fracturas. Sin embargo, cuando giré el cuerpo para inspeccionar la nuca, mi respiración se detuvo por un momento. Ahí estaba, la misma marca triangular que había encontrado en el cadáver anterior. Estaba grabada con la misma precisión, justo en la base del cráneo. Mi corazón latía con fuerza mientras tomaba fotos y muestras de tejido. Esta marca no podía ser una simple coincidencia. Estaba claro que algo más grande y siniestro estaba en juego. Terminé la autopsia sin encontrar ninguna otra anomalía en el cuerpo. Los mismos signos que el primer cadáver, la misma muerte inexplicable y esa marca que no lograba sacarme de la cabeza. Sabía que para entender qué estaba pasando, necesitaba ver los cuerpos de las víctimas anteriores. Si todos tenían la misma marca, significaba que estaba lidiando con algo más allá de lo comprensible. Con esta nueva información en mente, decidí enfrentarme al sheriff Donner de nuevo. No había tiempo que perder. Me dirigí a la comisaría y, al llegar, lo encontré en su oficina, hojeando algunos papeles con indiferencia. Al verme, levantó la vista y me lanzó una mirada que no lograba ocultar su desdén. «Necesito ver los cuerpos de las víctimas anteriores», le dije sin rodeos. El sheriff se detuvo un momento y luego, con una sonrisa que parecía cargada de malicia, se quitó el sombrero. «Mucha suerte con eso», dijo en un tono cargado de sarcasmo. «Tendrás que desenterrarlos». Algo en su voz me hizo sentir una inquietud aún mayor. Entonces, al girarse para levantarse de su silla, lo vi. Cuando agachó la cabeza para ponerse el sombrero de nuevo, una sensación de horror se apoderó de mí. En la nuca del sheriff, justo donde la luz del despacho se reflejaba débilmente, estaba la misma marca triangular que había encontrado en los cadáveres. Un frío helado recorrió mi cuerpo, dejándome en shock. Esa marca, esa maldita marca que no tenía razón de existir, ahora la veía en el hombre que debía ayudarme a resolver el caso. ¿Sabía él lo que significaba? ¿Estaba de alguna manera implicado en todo esto? Mis pensamientos se atropellaban, buscando respuestas donde no las había. Sabía que no debía mostrar mi sorpresa. Asentí lentamente, intentando mantener la compostura. Salí de la oficina del sheriff con la cabeza llena de preguntas y la certeza de que algo mucho más oscuro y peligroso estaba ocurriendo en Mackenzie Bridge. Y ahora, no solo estaba enfrentándome a un misterio sin resolver, sino también a un hombre que, de alguna manera, estaba vinculado a él. Pasaron unos días desde mi última confrontación con el sheriff Donner. Durante ese tiempo, no dejé de pensar en las extrañas marcas, los cuerpos inexplicablemente muertos y el siniestro silencio que rodeaba todo en Mackenzie Bridge. Sabía que para entender qué estaba ocurriendo realmente, necesitaba examinar los cuerpos de las víctimas anteriores. Usando algunos contactos en el FBI,
logré obtener el permiso para exhumar uno de los cadáveres. El cuerpo pertenecía a un hombre solitario, alguien sin familia ni conocidos cercanos, lo que facilitó la autorización. El cementerio local era un lugar sombrío, un terreno desolado y cubierto de maleza, con lápidas antiguas que se alzaban como testigos mudos del tiempo. La exhumación fue rápida y silenciosa. Los sepultureros, conscientes de la gravedad de la situación, trabajaron con eficiencia. Una vez el ataúd fue sacado de la tierra, permaneció cerrado mientras lo trasladaban a la morgue local. La morgue, ese lugar frío y lúgubre donde ya había pasado demasiado tiempo, ahora tenía un aire aún más opresivo. Los asistentes colocaron el ataúd en la mesa de autopsias y cuando me quedé solo, tomé una respiración profunda antes de abrirlo. Sabía que lo que encontraría adentro podría desafiar todo lo que había visto hasta ahora. Con un crujido siniestro, abrí el ataúd y lo que vi dentro me dejó sin palabras. El cadáver que yacía ante mí no parecía humano. La cabeza estaba grotescamente deformada, desproporcionadamente grande y alargada, con un cráneo que se extendía más allá de lo que sería natural. El cuerpo era delgado y alargado, como si hubiera sido estirado o deformado por alguna fuerza desconocida. El estado de descomposición era avanzado, lo que hacía que el cuerpo fuera aún más perturbador. La piel, arrugada y seca, apenas se adhería a los huesos. Pero lo que más me impactó fue la deformidad en la cabeza. Esto no era normal, no era algo que pudiera explicarse con ninguna condición médica que conociera. Con manos temblorosas, decidí girar el cuerpo para revisar la nuca. Buscaba la misma marca triangular que había encontrado en los otros cuerpos, pero debido a la descomposición, la piel estaba demasiado deteriorada como para distinguir cualquier signo claro. Sin embargo, al examinar más de cerca, noté algo aún más extraño, un pequeño orificio en la base del cráneo, justo donde esperaba encontrar la marca. Mi curiosidad me llevó a tomar unas pinzas y con sumo cuidado exploré el orificio. Sentí algo sólido dentro y tras unos momentos de esfuerzo, extraje lo que parecía ser un pequeño artefacto alargado hecho de un metal desconocido. El objeto era liso, sin inscripciones, y reflejaba la luz de una manera extraña, casi como si la absorbiera. No tenía idea de lo que era, pero sabía que debía conservarlo. Guardé el artefacto en un frasco estéril y lo sellé con cuidado. Mi mente giraba en torno a las implicaciones de este hallazgo. ¿Qué era ese objeto? ¿Cómo había llegado allí? Y, más importante aún, ¿qué papel jugaba en las muertes de estas personas? Decidí que necesitaba documentar todo de inmediato. Salí de la morgue para ir a mi vehículo y buscar mi cámara. El aire afuera era frío y cargado de tensión. Mientras caminaba hacia el coche, el crepúsculo envolvía el cementerio en sombras profundas. Justo cuando llegué al vehículo y extendí la mano para abrir la puerta, un estruendo ensordecedor rompió el silencio de la noche. Me giré instintivamente y lo que vi me dejó paralizado. La morgue había explotado en 1000 pedazos. Una enorme nube de humo y escombros se elevaba hacia el cielo y el eco de la explosión resonaba en mis oídos como un rugido. Por un momento me quedé inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Todos los cuerpos, todas las pruebas que había recopilado, habían sido destruidos en un instante. Solo me quedaba el pequeño artefacto que había encontrado, la única evidencia que había logrado salvar. Sabía en ese momento que alguien o algo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ocultar la verdad. Apreté el frasco en mi bolsillo con determinación. Aún tenía una pista y no pensaba rendirme.
Lo que estaba enfrentando en Mackenzie Bridge no pertenecía a este mundo, y ahora, más que nunca, estaba decidido a descubrir la verdad. Con la mente nublada, me dirigí de inmediato a mi hotel. Necesitaba recoger lo que quedaba de mi investigación, revisar mis notas y planear mi próximo movimiento. Pero cuando llegué, algo más me esperaba. La calle frente al hotel estaba llena de actividad, camiones de bomberos, policías y una multitud de curiosos que se habían reunido para ver lo que ocurría. Me acerqué rápidamente a uno de los bomberos, su rostro iluminado por las luces parpadeantes de los vehículos. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté, mi voz cargada de preocupación. «Hubo un incendio en una de las habitaciones», respondió el bombero, sin apartar la vista del edificio. «Afortunadamente, logramos controlarlo antes de que se propagara». Una sensación de angustia me golpeó el pecho. Subí corriendo las escaleras, el corazón latiéndome en los oídos. Algo en mi interior ya sabía la respuesta antes de llegar, pero la necesidad de verlo por mí mismo me empujaba hacia adelante. Al llegar al pasillo donde estaba mi habitación, el olor a humo era fuerte y las paredes estaban manchadas de hollín. La puerta de mi habitación estaba abierta, colgando precariamente de una bisagra rota. Entré y lo que vi me dejó helado. Todo estaba destruido. Mis notas, mis documentos, todo había sido consumido por el fuego. Las paredes ennegrecidas y el suelo cubierto de escombros eran testigos de un intento claro de borrar cualquier rastro de mi investigación. Ya no quedaban dudas en mi mente. El incendio en la morgue, seguido por el fuego en mi habitación, no era una simple coincidencia. Alguien o algo estaba determinado a asegurarse de que no descubriera la verdad. Y ahora, sabiendo que no tenía más pruebas físicas, la única opción sensata era abandonar el pueblo. Con la determinación de un hombre que sabe que está superado en número, dejé Mackenzie Bridge atrás. Sabía que el caso no se resolvería, al menos no de la manera en que yo había esperado. Pero aún tenía una cosa, una sola pieza de evidencia que no había sido destruida, el pequeño artefacto que había encontrado en la nuca del cadáver deformado. De vuelta en la ciudad, lo primero que hice fue enviar el artefacto a un laboratorio de confianza para su análisis. Los días siguientes estuvieron marcados por la espera, una espera que parecía interminable. Finalmente, recibí el informe del laboratorio. Cuando lo abrí, mis ojos se detuvieron en una línea que parecía gritarme desde la página. El material del cual está hecho el artefacto no corresponde a ningún mineral existente en la Tierra. Sentí que la sangre se me helaba. Sabía que lo que había enfrentado en ese maldito pueblo no pertenecía a este mundo, pero verlo confirmado en un informe científico era otra cosa. El misterio que rodeaba a Mackenzie Bridge era más grande y aterrador de lo que cualquiera podría imaginar. Y ahora, aunque había dejado el pueblo atrás, la sensación de que algo me había seguido, de que algo aún estaba por descubrirse, no me abandonaba. Guardé el informe en un lugar seguro, sabiendo que algún día la verdad saldría a la luz. Pero por ahora, lo único que podía hacer era esperar, consciente de que lo que enfrenté en Mackenzie Bridge no era de este mundo. Y tal vez, solo tal vez, había algo ahí fuera, algo que no quería que esa verdad se conociera.